Me llamo Scarlett O'Hara Hamilton Kennedy Butler y estoy aquí para contar mi historia. Capítulo 6. Henry Hamilton lo había llamado pánico. La crisis financiera que había empezado en Wall Street, en Nueva York, se estaba extendiendo por todo el país. Scarlett tenía miedo de perder el dinero que había ganado y atesorado. Al salir del despacho del viejo abogado, fue inmediatamente a su banco. Estaba temblando por dentro cuando entró en el despacho del director. «Comprendo su preocupación, señora Butler», dijo él, pero Scarlett pudo ver que no era así. Al director le ofendía que pusiese en duda la seguridad de la banca y en particular del banco que dirigía a él. Cuanto más hablaba y más tranquilizadoras parecían sus palabras, menos le creía Scarlett. Entonces, sin darse cuenta, el director calmó todos los temores de ella. «Mire, no solo pagaremos el dividendo acostumbrado a los accionistas, sino que será un poco más elevado que de costumbre». La miró por el rabillo del ojo. «No he tenido esta información hasta esta mañana», dijo con irritación. «Ciertamente me gustaría saber cómo tomó su marido la decisión de aumentar su participación en acciones hace un mes». Scarlett respiró aliviada. Si Red estaba comprando acciones del banco, este debía ser el más seguro de Estados Unidos. Siempre ganaba dinero cuando el resto del mundo se derrumbaba en pedazos. Ella no sabía cómo se había enterado de la solidez del banco y no le importaba. Le bastaba con que Red tuviese confianza en esa entidad. «Tiene una linda bola de cristal», dijo con una risa ligera que enfureció al director. Se sentía un poco ebria, pero no lo bastante atolondrada como para olvidar convertir todo el dinero de su caja de seguridad en oro. Recordaba con claridad los elegantemente impresos bonos confederados sin valor de los que había dependido su padre. No confiaba en absoluto en el papel. Al salir del banco, se detuvo en la escalinata para disfrutar del templado sol de otoño y del bullicio de las calles del distrito comercial. Había que ver cómo corría aquella gente en su prisa por ganar dinero, no porque tuviese miedo de nada. El tío Henry estaba loco como una cabra. El pánico no existía. Su próxima parada fue en su almacén, Kennedy Emporium, decía el gran rótulo en letras doradas de la fachada del edificio. Era la herencia de su breve matrimonio con Frank Kennedy. Esto y Ella. Las satisfacciones que le producía el almacén compensaban sobradamente la desilusión que le causaba la niña. El escaparate resplandecía, exhibiendo un magnífico surtido de artículos. Allí había de todo, desde brillantes hachas hasta resplandecientes alfileres. Pero tendría que quitar de allí aquellas piezas de percal. El sol las decoloraría en un santiamén y entonces habría que rebajar el precio. Entró dispuesta a despellejar a Willie Kershaw, su encargado. Pero en definitiva tenía pocos motivos de queja. El percal exhibido había llegado deteriorado por el agua durante el transporte y había sido ya rebajado. Los fabricantes habían accedido a descontar 2/3 del coste para compensar el perjuicio. Kershaw había cursado el pedido de una nueva remesa sin que se lo dijesen, y la pesada caja de caudales del fondo del local guardaba fajos de billetes pulcramente sujetos y exactas pilas de monedas bien envueltas. Los ingresos diarios. «He pagado a los dependientes, señora Butler», dijo nerviosamente Kershaw. «Espero que le parezca bien. Lo he incluido en las cuentas del sábado. Los muchachos dijeron que no podían arreglarse sin su salario semanal. Yo no he tomado el mío, pues no sabía lo que quería usted que hiciese, pero le agradecería mucho si pudiese». «Desde luego, Billy», dijo amablemente Scarlett, «en cuanto haya comprobado la caja y los libros de contabilidad». Kershaw lo había hecho mucho mejor de lo que ella esperaba, pero esto no quería decir que estuviese dispuesta a que la tomase por tonta. Una vez hecho el arqueo de caja hasta el último centavo,
Contó los $12.25 de la paga de 3 semanas. Añadiría mañana $1 extra cuando le pagase esta semana. Lo decidió. Se merecía una gratificación por desenvolverse tan bien mientras ella estaba fuera. También estaba proyectando añadir algo en sus deberes. «Willy», le dijo en privado, «quiero que abra una cuenta de crédito». Los ojos saltones de Kershaw se abrieron todavía más. Nunca se había recurrido al crédito en el almacén desde que había asumido Scarlett la dirección. Él escuchó cuidadosamente sus instrucciones. Cuando le hizo jurar que no diría nada de esto a nadie, se llevó una mano al corazón y lo juró. Sería mejor que cumpliese su palabra, pensó Kershaw, o la señora Butler se enteraría de alguna manera. Estaba convencido de que Scarlett tenía ojos en el cogote y podía leer en la mente de la gente, pero no importaba. Si lo decía, nadie lo creería. Scarlett se fue a comer a casa al salir del almacén. Después de lavarse la cara y las manos, revisó el montón de periódicos. El relato del entierro de Melania era exactamente como había esperado, un mínimo de palabras. Daban el nombre de Melania, el lugar de su nacimiento y la fecha de su muerte. El nombre de una dama solo podía aparecer 3 veces en los periódicos: al nacer, al casarse y al morir, y nunca debían darse detalles. Scarlett había escrito ella misma la noticia y añadió unas líneas a su parecer dignas y adecuadas sobre lo trágico que era que hubiese muerto Melania tan joven y lo mucho que sería echada en falta por su afligida familia y por todos sus amigos de Atlanta. India debía de haberlos suprimido, pensó con irritación. Si la casa de Ashley estuviese en manos de otra persona que no fuese India, la vida sería mucho más fácil. El número siguiente del periódico hizo que a Scarlett le sudasen de miedo las palmas de las manos. Y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Los hojeó rápidamente, con creciente alarma. «Déjala en la mesa», dijo cuando la doncella le anunció la comida. La pechuga de pollo estaba envuelta en salsa congelada cuando se sentó a la mesa, pero no importaba. Se hallaba demasiado trastornada para comer. Tío Henry había tenido razón. Había pánico y con motivo. El mundo de los negocios estaba en desesperada confusión, incluso colapsado. La bolsa de Nueva York había sido cerrada por 10 días después de que los reporteros llamaran Viernes Negro, día en que los precios de los valores habían bajado de una manera drástica porque todo el mundo vendía y nadie compraba. En las ciudades norteamericanas más importantes, los bancos cerraban porque sus clientes querían su dinero y este había desaparecido, invertido por los bancos en valores seguros, que ahora casi no valían nada. En las zonas industriales, las fábricas estaban cerrando a razón de una cada día, dejando a miles de obreros sin trabajo y sin dinero. Tío Henry decía que no podía suceder en Atlanta. Se repetía Scarlett una y otra vez, pero tuvo que frenar su impulso de ir al banco y traer a casa el oro que guardaba en la caja de seguridad. Si Red no hubiese comprado acciones de aquel banco, lo habría hecho. Pensó en lo que había proyectado hacer aquella tarde. Lamentó fervientemente que la idea le hubiese pasado por la cabeza y decidió que tenía que hacerlo aunque reinase el pánico en el país. En realidad, con mayor razón. Tal vez debería tomar una copita de brandy para calmar su revuelto estómago. El frasco estaba allí, en el aparador. Eso impediría también que se le alteraran los nervios. No, el alcohol podría olerse en su aliento, aunque después comiese perejil y hojas de menta. Respiró hondo y se levantó de la mesa. «Ve a la cochera y dile a Elías que voy a salir», dijo a la doncella, que acudió en respuesta al sonido de la campanilla. Su llamada a la puerta de tía Pittipat no obtuvo respuesta. Scarlett estaba segura de haber visto moverse una de las cortinas de encaje en una ventana del salón. Tocó de nuevo la campanilla. Esta repiqueteó en el vestíbulo, al otro lado de la puerta, y se oyó también un rumor apagado de movimiento. Scarlett llamó de nuevo. Cuando se extinguió el sonido, se hizo el silencio. Esperó contando hasta 20. Un caballo y una calesa
pasaron por la calle a sus espaldas. Si alguien me ha visto plantada aquí sin que me abriesen la puerta, nunca podré mirarles a la cara sin morirme de vergüenza, pensó. Sintió que se ponía colorada. Tío Henry había tenido razón en todo. No querían recibirla. Durante toda su vida había oído hablar de gente tan escandalosa que ninguna persona honrada le abría la puerta, pero nunca había imaginado que esto pudiese ocurrirle a ella. Era Scarlett O'Hara, hija de Helen Roviland, de los Roviland de Savannah. Esto no podía sucederle. Además he venido para hacer una buena obra, pensó con dolido asombro. Sentía en los ojos un calor precursor de lágrimas, pero entonces, como le ocurría a menudo, fue arrastrada por una oleada de cólera y resentimiento. Maldita sea, la mitad de esta casa era suya. ¿Cómo se atrevía alguien a cerrar la puerta? La golpeó con el puño y sacudió el pomo, pero la puerta tenía echado el cerrojo. «Sé que estás ahí, India Wilkes», gritó por el ojo de la cerradura. «¡Ah! Ojalá tengas puesto ahí el oído y te quedes sorda. He venido a hablar contigo, India, y no me iré hasta que lo haga. Estaré sentada en la escalera del porche hasta que abras la puerta o hasta que llegue Ashley con su llave. Elige». Scarlett se volvió y se recogió la cola del vestido. Ya daba un paso cuando oyó un chirrido de cerrojos detrás de ella y después el ruido de los goznes. «Por amor de Dios, entra», murmuró roncamente India. «Seremos la comidilla del barrio». Scarlett miró fríamente a India por encima del hombro. «Tal vez deberías salir y sentarte en la escalera conmigo, India. Podría pasar un vagabundo ciego por aquí y casarse contigo a cambio de techo y comida». En cuanto lo hubo dicho, lamentó no haberse mordido la lengua. No había venido a pelearse con India, pero la hermana de Ashley había sido siempre un incordio para ella, y le escocía la humillación de la puerta cerrada. India empujó el batiente para cerrarlo de nuevo. Scarlett dio media vuelta y corrió a fin de impedírselo. «Te pido disculpas», dijo apretando los dientes. Su colérica mirada se cruzó con la de India. Por fin, ésta se echó atrás. «¿Cómo le habría gustado esto a Red?», pensó de pronto Scarlett. En los buenos tiempos de su matrimonio, ella siempre le había contado sus triunfos en los negocios y en el pequeño mundo social de Atlanta. Esto le hacía reír largamente a carcajadas y llamarla su fuente inagotable de diversión. Tal vez Red volvería a reírse cuando le contase cómo resoplaba India como un dragón obligado a retroceder. «¿Qué quieres?». La voz de India era helada, aunque estaba temblando de furor. «Eres muy amable al invitarme a sentarme y tomarme una taza de té», le dijo Scarlett, con su aire más despreocupado. «Pero acabo de comer». En realidad, tenía hambre. Su ánimo luchador había vencido a su pánico. Esperó que sus tripas no hiciesen ruido. Las sentía tan vacías como un pozo seco. India se apoyó en la puerta del salón. «Tía Pitty está descansando». «Estará deprimida, es mucho más probable», se dijo Scarlett, pero esta vez se mordió la lengua. No estaba enfadada con Pitty Pat. Además, le convenía ir al grano. Quería hallarse fuera de allí cuando llegase Ashley a casa. «Tal vez no lo sepas, India, pero Melly, en su lecho de muerte, me hizo prometer que cuidaría de Beau y de Ashley». India dio un respingo, como si le hubiese pegado un tiro. «No digas una palabra», le advirtió Scarlett, «porque todo lo que puedas decir no significaría nada comparado con las que fueron prácticamente las últimas palabras de Melly. Arruinarás el buen nombre de Ashley como has arruinado el tuyo. No quiero que rondes por aquí detrás de él, deshonrándonos a todos». «Lo último que quisiera hacer en este mundo de Dios, India Wilkes, es pasar en esta casa un minuto más de lo estrictamente necesario. He venido a deciros que he dado órdenes en mi almacén para que os faciliten todo lo que os haga falta. Los Wilkes no aceptamos limosna, Scarlett. No estoy hablando de limosnas, tonta, sino de lo que prometía a Melly. Tú no tienes la menor idea de la rapidez con que gastan los pantalones los chicos de la edad de Beau, y de lo deprisa que les quedan pequeños los zapatos, y de lo mucho que todo esto cuesta. ¿Quieres que Ashley tenga que ocuparse de esas pequeñeces cuando está afligido por cosas mucho más graves? ¿O quieres que Beau
sea el hazmerreír de su colegio. Sé la renta que recibe tía Pitty. Yo he vivido aquí, ¿te acuerdas? Solo le alcanza para mantener al tío Peter y el coche, poner un poco de comida en la mesa y pagar sus sales. Y también hay una cosita a la que llaman el pánico. La mitad de los negocios del país están cerrando las puertas. Lo más probable es que Ashley gane mucho menos que nunca. Si yo puedo tragarme mi orgullo y llamar a vuestra puerta como una loca, tú también puedes tragarte el tuyo y tomar lo que te doy. No eres quien para rechazarlo, porque si solo se tratase de ti, dejaría que te murieras de hambre sin pestañear. Pero se trata de Beau y de Ashley y de Melly, porque le prometí lo que ella me pidió. Cuida de Ashley, pero que él no lo sepa, me dijo, y no podrá dejar de saberlo si tú no me ayudas, India. ¿Cómo sé que fue eso lo que te dijo Melly? Porque lo digo yo, y soy una mujer de palabra. Puedes pensar de mí todo lo mal que quieras, India, pero no encontrarás a nadie que diga que no he cumplido una promesa o que he faltado a mi palabra. India vaciló y Scarlett supo que estaba ganando. No tienes que ir personalmente al almacén. Puedes enviar la lista por medio de otra persona. India respiró hondo. Solo por ropa de Beau, dijo de mala gana. Scarlett reprimió una sonrisa. Cuando viese India lo agradable que era adquirir algo de balde, compraría más cosas. Estaba segura de ello. Entonces te doy los buenos días, India. El señor Kershaw, el encargado, es el único que está enterado de esto y no dirá nada a nadie. Pon su nombre en el sobre que contenga la lista y él cuidará de todo. Cuando volvió a su coche, el estómago de Scarlett emitió un ruido audible. Sonrió ampliamente. Gracias a Dios, había esperado. De regreso en casa, ordenó a la cocinera que calentase la comida y la sirviese de nuevo. Mientras esperaba a que la llamasen a la mesa, echó un vistazo a las otras páginas de los periódicos, evitando las noticias sobre el pánico. Había una columna que nunca le había llamado la atención, pero que ahora la fascinaba. Contenía noticias y chismorreos de Charleston, y era posible que mencionase a Red, o a su madre, o a sus hermanos. No era así, pero en realidad no había esperado gran cosa. Si pasaba algo que de verdad valiese la pena en Charleston, ya lo sabría por Red la próxima vez que éste viniese a casa. El verla interesarse por su gente y por la ciudad donde él se había criado sería para Red una prueba de que Scarlett le amaba, pensara él lo que pensara. ¿Cuán a menudo era, se preguntó, lo bastante a menudo para callar los rumores? Scarlett no podía dormir aquella noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía la ancha puerta de la casa de tía Pitty con el cerrojo echado para impedirle a ella la entrada. Tenía que ser obra de India, se dijo. Tío Henry no podía tener razón cuando decía que iban a cerrarle todas las puertas de Atlanta. Pero tampoco había pensado que tuviese razón en lo del pánico, hasta que había leído los periódicos y descubierto que la situación era aún peor de lo que él había anunciado. El insomnio no era extraño para ella. Hacía años que había aprendido que 2 o 3 copas de brandy la tranquilizaban y ayudaban a dormir. Bajó sin ruido la escalera y se dirigió al aparador del comedor. La botella de cristal tallado descompuso en un arco iris la luz de la lámpara que llevaba ella en la mano. La mañana siguiente durmió hasta más tarde de lo acostumbrado, no a causa del brandy, sino porque incluso con su ayuda no había conseguido dormirse hasta muy poco antes de la aurora. No podía dejar de preocuparse por lo que había dicho tío Henry. De camino hacia el almacén, se detuvo en la panadería de la señora Merriweather. El dependiente que estaba detrás del mostrador pareció no verla e hizo oídos sordos cuando ella habló. «Me ha tratado como si no existiese», pensó horrorizada. Al cruzar la acera desde la panadería hacia su coche, vio que la señora Elsin y su hija se acercaban a pie. Se detuvo presta a sonreír y a saludarlas. Las 2 damas, Elsin, se pararon en seco cuando la vieron, y entonces, sin decir palabra ni mirarla por segunda vez, dieron media vuelta y se alejaron. Scarlett se quedó un momento paralizada. Después se metió en su coche y ocultó la cara en su rincón más oscuro. Durante un terrible instante temió que fuera a vomitar sobre el suelo. Cuando Elías detuvo el carruaje delante del almacén,
Scarlett se quedó en el refugio de su coche. Envió a Elías con los sobres de la paga de los empleados. Si se apeaba, podía verla algún conocido, alguien que le volvería la espalda. La mera idea le resultaba insoportable. India Wilkes debía de estar detrás de esto, y después de haberme mostrado tan generosa con ella, pero no dejaré que se salga con la suya. Nadie puede tratarme de esa manera y salirse con la suya. Vamos al aserradero, ordenó a Elías cuando éste volvió. Se lo diría a Ashley. Él tendría que hacer algo para contrarrestar el veneno de India. Ashley no lo permitiría, haría que India se portase bien, así como todas sus amigas. Su ya abrumado corazón se encogió todavía más cuando vio el aserradero. Estaba demasiado lleno. Montones y montones de tablas de pino resplandecían doradas y resinosas bajo el sol del otoño. No se veía un solo carro, ni un cargador. Nadie compraba. Scarlett tuvo ganas de llorar. Tío Henry dijo que ocurriría esto, pero ella no había pensado que pudiese ser tan grave. ¿Cómo podía alguien no querer aquella madera tan bonita y pulcra? Inhaló profundamente. El olor a pino recién cortado era para ella el mejor perfume del mundo. ¡Oh! Cómo añoraba el negocio de la madera. Nunca comprendería por qué se había dejado convencer por Red y accedido a vendérselo a Ashley. Si hubiese seguido ella dirigiéndolo, esto no habría ocurrido nunca. De algún modo, habría vendido la madera a alguien. El pánico asomó en el borde de su mente y lo apartó de ella. El panorama era espantoso, pero no debía inquietar a Ashley si quería que él la ayudase. «Esto tiene un aspecto maravilloso», dijo alegremente. «Debes de tener el aserradero funcionando día y noche para disponer de tanto material, Ashley». Él levantó la mirada de los libros de contabilidad que tenía sobre la mesa y Scarlett comprendió que por más que tratase de animarle, sería trabajo perdido. No parecía estar mejor que cuando le había endilgado su sermón. Ashley se levantó y trató de sonreír. Su cortesía innata era más fuerte que su agotamiento, pero su desesperación era mayor que ambas cosas. «No puedo decirle nada acerca de India», pensó Scarlett, «y tampoco acerca del negocio. Necesita todas sus fuerzas para respirar. Es como si únicamente la ropa le mantuviese de una pieza. Querida Scarlett, has sido muy amable al entrar a verme. ¿No quieres sentarte?» «Amable, ¿eh? Cielo santo, Ashley suena como una caja de música con un repertorio de cumplidos. No, no es así. Habla como si no supiese lo que sale de su boca y presumo que esto está más cerca de la verdad. ¿Por qué habría de imponerle que ponga en peligro lo que puede quedar en mi reputación al venir aquí sin una carabina? Si no le importa nada de lo que le atañe a él, cosa que cualquier imbécil podría ver, ¿por qué habría de preocuparse por lo que a mí concierne? No puedo sentarme aquí y sostener una conversación cortés. No podría soportarlo, pero tengo que hacerlo. «Gracias, Ashley», dijo, y se sentó en la silla que le ofrecía a él. Se quedaría 15 minutos y haría vanas y animadas observaciones sobre el tiempo. Contaría cosas divertidas sobre lo bien que lo había pasado en Tara. No podía hablarle de mamita, le afligiría demasiado. En cambio, la vuelta a casa de Tony era diferente. Era una buena noticia. Scarlett empezó a hablar. «He estado en Tara». «¿Por qué me detuviste, Scarlett?», dijo Ashley. Su voz era opaca, desprovista de vida, y su tono no era realmente interrogativo. Scarlett no supo qué decir. «¿Por qué me detuviste?», preguntó de nuevo él, y esta vez había emoción en sus palabras. Cólera, desengaño, dolor. «Yo quería estar en la tumba, en cualquier tumba, no precisamente en la de Melania. No sirvo para otra cosa. No, no digas lo que ibas a decir, Scarlett. He sido tan consolado y animado por tantas personas bien intencionadas que he oído 100 veces todo lo que tenían que decir. De ti espero algo mejor que las vulgaridades de costumbre. Te agradeceré que me digas lo que debes de estar pensando. Que dejo que se hunda el negocio maderero. Tu negocio maderero, el que pusiste tanto corazón. Soy una calamidad, Scarlett. Tú lo sabes. Yo lo sé. Todo el mundo lo sabe.
¿Por qué tenemos todos que actuar como si no fuese así? Posiblemente no podrás encontrar palabras más duras de las que yo mismo me dirijo. No puedes herir mis sentimientos. Dios mío, cómo odio esta frase. Como si me quedase algún sentimiento para poder herirlo, como si pudiese sentir algo. Ashley sacudió la cabeza, moviéndola lenta y pesadamente de un lado a otro. Era como un animal mortalmente herido, derribado por una manada de predadores. Brotó un sollozo desgarrador de su garganta y volvió la cara. Perdóname, Scarlett, te lo suplico. No tenía derecho a abrumarte con mis problemas. Ahora habré de añadir la vergüenza de este arrebato a mis otros motivos para estar avergonzado. Ten compasión, querida, y déjame solo. Si te marchas ahora, te lo agradeceré. Scarlett se fue sin decir palabra. Más tarde se sentó a su mesa con todos sus papeles legales limpiamente amontonados delante de ella. Cumplir la promesa que había hecho a Melly sería todavía más difícil de lo que se había imaginado. La ropa y los artículos caseros no eran en modo alguno suficientes. Ashley no levantaría un dedo para ayudarse a sí mismo. Tendría que hacerlo ella, tanto si él colaborara como si no. Se lo había prometido a Melania, y no quería ver cómo se hundía el negocio que ella misma había montado. Scarlett hizo una lista de sus bienes. El almacén con el edificio y el negocio producía casi $100 mensuales de beneficios, pero estos disminuían casi con toda seguridad cuando llegase el pánico a Atlanta y la gente no tuviese dinero para gastar. Tomó nota de que debía adquirir artículos más baratos y dejar de sustituir los de lujo, como las anchas cintas de terciopelo. El bar instalado en un solar próximo a la estación. En realidad, no podía disponer de él, porque había alquilado la tierra y el edificio a un individuo por $30 al mes. La gente bebería probablemente más que nunca en época difícil. Tal vez debería subir el alquiler, pero unos pocos dólares de más al mes no serían suficientes para sacar del apuro a Ashley. Necesitaba dinero en cantidad. El oro de su caja de seguridad. Esto sí que era dinero. Más de $25,000 en dinero en efectivo. Era una mujer rica en opinión de la mayoría de la gente, pero no en la suya. Todavía no se sentía segura. Podría comprar de nuevo el negocio de Ashley, pensó, y por un momento su mente hirvió de excitación mientras consideraba las posibilidades. Después suspiró. Esto no resolvería nada. Ashley era tan imbécil que insistiría en cobrar únicamente el precio del mercado, que era casi nada, y entonces, si ella triunfaba en el negocio, se sentiría más fracasada que nunca. No, por mucho que la entusiasmase hacerse cargo del aserradero del almacén de madera, tenía que hacer que fuese Ashley quien triunfase con ellos. No creo que no haya mercado para la madera, pensó. Con pánico o sin pánico, la gente tiene que construir algo, aunque no sea más que un corral para un caballo o una vaca. Scarlett resolvió el montón de libros y papeles. Se le había ocurrido una idea. Aquí estaba, la parcela de tierra labrantiva que le había dejado Charles Hamilton. La tierra de labor apenas producía renta alguna. ¿Qué significaban para ella un par de cestos de maíz o una sola bala de mísero algodón? Dedicar el terreno a parcería era malgastar una buena tierra, a menos que uno tuviese 500 hectáreas y una docena de buenos agricultores. Pero sus 40 hectáreas estaban ahora en las afueras de Atlanta, habida cuenta de cómo crecía la ciudad. Si encontraba un buen constructor, y estos debían estar ansiosos por trabajar, podría edificar allí 100 casas baratas o tal vez 200. Todos los que estaban perdiendo dinero se verían forzados a apretarse el cinturón. Lo primero de lo que habría de prescindir sería de sus grandes casas, y entonces tendrían que encontrar algún lugar donde vivir. Yo no ganaré dinero, pero al menos no perderé mucho, y haré que el constructor emplee solamente madera de Ashley y de la mejor. Este sí que ganará dinero, no una fortuna, pero al menos obtendrá unos ingresos regulares y nunca sabrá que proceden de mí. Ya me las apañaré para que sea así. Lo único que necesito es un constructor que mantenga la boca cerrada y que no robe demasiado. El día siguiente, Scarlett se dirigió a la finca
para avisar a los aparceros de que daba por terminado sus contratos. Capítulo 7. Sí, señora Butler, necesito trabajar, dijo Joe Collenton. El constructor era un hombre bajo y delgado de 40 y pico de años, que parecía mucho más viejo porque tenía los espesos cabellos blancos como la nieve y la cara curtida por la prolongada exposición al sol y a la intemperie. Tenía el ceño fruncido y arrugada la frente sobre sus ojos negros. Necesito trabajar, pero no tanto como para hacerlo para usted. Scarlett estuvo a punto de dar media vuelta y marcharse. No estaba dispuesta a aguantar insultos de un blanco pobre, pero con ínfulas. Sin embargo, necesitaba a Collenton. Era el único constructor honrado hasta la médula de Atlanta. Scarlett había podido comprobarlo cuando le vendía maderas a todos en los años de auge de la construcción que siguieron a la guerra. Tenía ganas de patalear. Todo era culpa de Meg. Si no hubiese puesto la tonta condición de que Ashley no debía saber que ella le ayudaba, habría podido valerse de cualquier constructor, porque lo habría vigilado como un halcón y revisado personalmente todo el trabajo. Además, le habría encantado hacerlo. Pero no podía aparecer como parte interesada en el asunto, y no podía confiar en nadie salvo en Collenton. Este tenía que aceptar el trabajo. Ella debía hacer que lo aceptase. Apoyó en su brazo una manita que parecía muy delicada bajo el ajustado guante de cabritilla. Señor Collenton, me causará un terrible disgusto si me dice que no. Necesito que me ayude alguien muy especial. Le miró con una conmovedora expresión de impotencia en sus ojos. Lástima que él no fuese más alto. Era difícil mostrarse como una dama débil con alguien de su misma talla. Sin embargo, esos hombrecillos pequeñajos eran con frecuencia los que se mostraban más protectores con las mujeres. No sé qué haré si me deja usted en la estacada. El brazo de Collenton se puso rígido. Señora Butler, en una ocasión me vendió usted madera verde después de decirme que estaba en perfectas condiciones. No vuelvo a hacer negocios con alguien que me estafó una vez. Debió de ser un error, señor Collenton. Yo también estaba verde. Empezaba a aprender el negocio de la madera. Recordará usted cómo eran aquellos tiempos. Los yanquis nos atosigaban continuamente. Yo estaba aterrorizada. Tenía los ojos anegados en lágrimas retenidas y temblaban sus labios ligeramente pintados. Era una personita desamparada. Mi marido, el señor Kennedy, resultó muerto cuando los yanquis disolvieron una reunión del clan. La mirada directa y conocedora de Collenton era desconcertante. Sus ojos estaban al nivel de los de ella y eran duros como el mármol. Scarlett apartó la mano de su manga. ¿Qué iba a hacer? No podía fracasar en esto. Él tenía que aceptar el trabajo. Hice una promesa a mi más querida amiga en su lecho de muerte, señor Collenton. Sus lágrimas fueron ahora impremeditadas. La señora Wilkes me pidió ayuda y ahora yo se la pido a usted. Y le contó toda la historia, cómo Melania había protegido siempre a Ashley, la ineptitud de Ashley como hombre de negocios, su tentativa de enterrarse con su esposa, los montones de madera sin vender, la necesidad de secreto. Collenton levantó la mano para interrumpirla. Está bien, señora Butler. Si es en nombre de la señora Wilkes, aceptaré el trabajo. Tendió la mano. Le prometo que tendrá las casas mejor construidas con los mejores materiales. Scarlett le estrechó la mano. Gracias, dijo y sintió como si hubiese alcanzado el mayor triunfo de su vida. Solo después de algunas horas recordó que no había pretendido emplear lo mejor de todo, sino solamente la mejor madera. Las malditas casas iban a costarle una fortuna, un dinero ganado con su esfuerzo. Tampoco se le reconocería mérito alguno por ayudar a Ashley. Todos seguirían cerrándole las puertas en las narices. Pero no todo el mundo. Tengo muchos amigos, y mucho más divertidos que la gente chapada a la antigua de Atlanta. Scarlett apartó a un lado el esbozo que había dibujado Joe Collenton sobre una bolsa de papel para que ella lo estudiase y aprobase. Le interesaría mucho más que él le diese los números del coste. ¿Qué le importaba el aspecto de las casas ni dónde pusiese a Collenton las escaleras? Sacó de un cajón el libro de direcciones y empezó a hacer una lista. Iba a dar una fiesta.
una fiesta magnífica, con músicos y ríos de champán y grandes cantidades de la comida mejor y más cara. Ahora que había terminado con el luto riguroso, era el momento de hacer saber a sus amigos que podían invitarla a sus fiestas, y la mejor manera era invitarlos a una ofrecida por ella. Pasó rápidamente por alto los nombres de las antiguas familias de Atlanta. Todos creen que debería llevar algún luto riguroso por Melly. Sería una tontería invitarlos. Y tampoco tengo necesidad de envolverme en crespones. Ella no era mi hermana, sino solamente mi cuñada. Y ni siquiera estoy segura de que eso cuente, ya que Charles Hamilton fue mi primer marido y he tenido 2 después de él. Scarlett se encogió de hombros. Charles Hamilton no tenía nada que ver con todo eso, ni el hecho de llevar luto o no. Ella llevaba luto en el alma por la muerte de Melania. Era un peso y una preocupación continua en su corazón. Echaba en falta a la amable y cariñosa amiga que había sido mucho más importante para ella de lo que jamás se había imaginado. El mundo era más frío y más oscuro sin Melania, y solitario. Solo hacía 2 días que había vuelto Scarlett del campo, pero en aquellas 2 noches había conocido la soledad lo bastante como para que infundiese un miedo profundo en su corazón. Habría podido hablar a Melania del abandono de Red. Melania era la única persona a quien hubiera podido confiar un hecho tan vergonzoso. Melly le habría dicho también lo que necesitaba oír. «Desde luego volverá, querida», le habría dicho. «Te ama tanto», lo mismo que le había dicho antes de morir. «Sé buena con el capitán Butler. Te ama tanto». El mero recuerdo de las palabras de Melania hizo que Scarlett se sintiese mejor. Si Melly había dicho que Red la amaba, era verdad, no eran simples ilusiones suyas. Sacudió su melancolía y enderezó la espalda. No tenía que estar sola en absoluto, y no importaba que la vieja Atlanta no volviese a hablarle nunca. Tenía muchos amigos. La lista para la fiesta ocupaba ya 2 páginas y solo había llegado a la letra G de su libreta de direcciones. Los amigos a quienes pensaba Scarlett invitar eran los miembros más flamantes y afortunados de la horda que había caído sobre Georgia en los días de la reconstrucción. Muchos componentes del primitivo grupo se habían marchado cuando había sido derribado el gobierno en 1871, pero otros muchos habían quedado para disfrutar de sus grandes casas y de las tremendas fortunas que habían hecho recogiendo los huesos de la muerta Confederación. No se habían sentido tentados a volver a casa. Era mejor olvidar sus orígenes. Red les había despreciado siempre, los llamaba la escoria y se iba de la casa cuando daba a Scarlett sus brillantes fiestas. Scarlett opinaba que su marido se portaba tontamente, y así se lo decía. Los ricos son siempre mucho más divertidos que los pobres. Sus trajes y coches y joyas son mejores y te dan la mejor comida y la mejor bebida cuando te invitan a sus casas. Pero nada de lo que ofrecían sus amigos era ni mucho menos tan elegante como los refrigerios en las fiestas de Scarlett, y estaba resuelta a que esta fuese la mejor de todas. Empezó una segunda lista titulada «Cosas que he de recordar», con una nota sobre pedir cisnes de hielo para la comida fría y 10 nuevas cajas de champán. También un traje de noche nuevo. Tendría que ir inmediatamente a su modista, después de encargar las invitaciones en la imprenta. Scarlett inclinó la cabeza a un lado para aspirar los almidonados frunces blancos de la toca estilo María Estuardo. La punta sobre la frente era realmente muy apropiada. Resaltaba el arco negro de las cejas y el verde brillante de los ojos. Sus cabellos parecían de seda negra al caer en rizos a ambos lados de los frunces de la toca. ¿Quién habría pensado que el luto pudiese ser tan favorecedor? Se volvió a un lado y otro, mirando por encima de los hombros su imagen en el espejo de cuerpo entero. El ribete de cuentas de azabache y las borlas de su vestido negro resplandecían de manera muy satisfactoria. El luto de alivio no era tan horrible como el riguroso, dejaba mucha libertad de acción. Si una tenía la piel blanca de magnolia y podía lucirla con un escotado traje negro. Se acercó rápidamente al tocador y se dio unos toques de perfume en los hombros y en el cuello. Debía apresurarse, pues sus invitados llegarían de un momento a otro. Oía a los músicos que afinaban sus instrumentos en la planta baja.
Se regocijó mirando el desordenado montón de gruesas tarjetas blancas entre los cepillos y los espejos de mango de plata. Las invitaciones habían empezado a llegar en cuanto se enteraron sus amigos de que volvía a incorporarse al torbellino social. Estaría muy ocupada durante semanas y semanas, y entonces habría más invitaciones y ella tendría que ofrecer otras recepciones, o tal vez un baile durante la temporada de Navidad. Sí, si todo marcharía bien. Estaba tan entusiasmada como una muchacha que no hubiese asistido nunca a una fiesta. Bueno, no era de extrañar. Habían pasado más de 7 meses desde que tomó parte en una de ellas. Salvo la fiesta de vuelta a casa de Tony Fontaine, sonrió al recordarlo. El bueno de Tony, con sus botas de tacón alto y su silla de montar con incrustaciones de plata. Lástima que no estuviese en su fiesta esa noche. Sus invitados se quedarían viendo visiones si Tony hacía el truco de hacer girar los revólveres. Tenía que bajar. Los músicos estaban tocando. Debía de ser tarde. Descendió apresuradamente la escalera alfombrada de rojo, aspirando con satisfacción el aroma de las flores del invernadero que, colocadas en grandes jarrones, adornaban cada habitación. Sus ojos brillaron complacidos al pasar de una sala a otra para comprobar que todo estuviese en orden. Era perfecto, gracias a Dios. Pansy había vuelto de Tara. Era muy eficaz, obligando a los otros criados a hacer su trabajo, mucho más que el nuevo matrimonio contratado para sustituir a Pork. Scarlett tomó una copa de champán de la bandeja que le presentó el mayordomo. Al menos servía bien, tenía estilo, y a Scarlett le gustaba que se hiciesen las cosas con estilo. Precisamente entonces sonó la campanilla. El criado se quedó sorprendido al verla sonreír satisfecha. Después Scarlett se dirigió al vestíbulo para recibir a sus amigos. Estos llegaron en una corriente continua durante casi una hora y la casa se llenó del ruido de sus fuertes voces, del penetrante olor de los perfumes y de los polvos, de los brillantes colores de seda y satenes, de rubíes y zafiros. Scarlett circulaba entre la muchedumbre, riendo y sonriendo, filtreando ligeramente con los hombres, aceptando los exagerados cumplidos de las mujeres. Se alegraban tanto de verla de nuevo, la habían echado tanto de menos. No había fiesta como las suyas, nadie tenía una casa tan magnífica, ni vestía tan a la última moda, ni tenía tan brillantes los cabellos, ni una figura tan juvenil, ni un cutis tan perfecto y delicado. Me estoy divirtiendo. Es una fiesta magnífica. Echó un vistazo a los platos y a las bandejas de plata sobre la larga mesa barnizada para asegurarse de que los criados los mantenían llenos. Para ella era importante que hubiera gran cantidad de comida, un exceso de comida, pues nunca había olvidado del todo lo muy cerca que había estado de morir de hambre al final de la guerra. Su amiga Mammy Bart la miró y sonrió. Tenía en la mano una empanada de ostras a medio comer, y un hilo de salsa mantecosa le goteaba de la comisura de los labios sobre el collar de brillantes que llevaba colgado del gordo cuello. Scarlett se volvió asqueada. Mammy se pondría como un elefante el día menos pensado. Gracias a Dios, yo puedo comer todo lo que me apetezca sin engordar un gramo. Sonrió seductoramente a Harry Connington, el marido de su amiga Sylvia. Debes de haber descubierto algún elixir, Harry. Pareces 10 años más joven que la última vez que te vi. Observó con malicioso regocijo cómo encogía Harry el estómago. La cara se le puso colorada, después débilmente purpúrea, hasta que renunció al esfuerzo de aguantar la respiración. Scarlett soltó la carcajada y se apartó de él. Unas fuertes risotadas llamaron su atención y se dirigió hacia el trío masculino del que procedían. Le gustaría mucho oír algo divertido, aunque fuese uno de aquellos chistes que las damas tenían que fingir que no entendían. Y por esto me dijo: Bill, el pánico de uno es ganancia para otro, y sé cuál de estos dos va a ser el viejo Bill. Scarlett empezó a volverse. Esta noche quería divertirse, y hablar del pánico no le pareció divertido. Sin embargo, tal vez aprendiera algo. Ella era más lista, incluso profundamente dormida, que Bill Weather en su mejor día. Estaba convencida de ello. Si él ganaba dinero con el pánico, quería saber cómo lo hacía. Se acercó más, sin hacer ruido. Estos tontos del sur han sido un problema para mí desde que vine aquí, confesó Bill.
No se puede hacer nada con personas que no sienten la codicia natural, de modo que fue inútil que les ofreciera bonos para triplicar su dinero y certificados de minas de oro. Trabajaban más duro que cualquier negro y guardaban todo lo que ganaban por si llegaban malos tiempos. Resultó que muchos de ellos tenían ya una caja llena de bonos y otras cosas parecidas. ¡Del gobierno de la Confederación! La estruendosa risa de Bill se contagió a los otros hombres. Scarlett echaba chispas. Los tontos del sur. Su propio padre tenía una caja llena de bonos de la Confederación, igual que toda la buena gente del condado de Clayton. Quiso alejarse, pero se lo impidieron los que estaban detrás de ella y habían sido atraídos por las risas del grupo que rodeaba a Bill Weller. Al cabo de un tiempo comprendí la situación, siguió diciendo Weller. No se fiaban mucho del papel ni de las otras cosas que intenté. Les propuse negocios médicos y pararrayos y todos esos sistemas a prueba de fuego de ganar dinero, pero nada de ello dio el menor resultado. Os digo, muchachos, que esto hirió mi orgullo. Hizo una lúgubre mueca y después sonrió ampliamente, mostrando 3 grandes muelas de oro. No es preciso que os diga que Lula y yo no íbamos a quedarnos en la inopia si no se me ocurría algo. En los buenos y prósperos tiempos, en lo que los republicanos tenían a Georgia en un puño, gané lo bastante con aquellas concesiones sobre ferrocarriles que me otorgaron, para poder darme la gran vida, aunque hubiese sido lo bastante estúpido para construir aquellas vías férreas. Pero me gusta la actividad y Lula empezaba a preocuparse porque yo estaba demasiado tiempo en casa sin tener ningún negocio al que atender. Entonces, por fortuna, llegó el pánico y todos los rebeldes sacaron sus ahorros de los bancos y guardaron el dinero en sus colchones. Cada casa, incluso las barracas, eran una oportunidad de oro que yo no podía dejar de aprovechar. Basta de parloteo, Bill. ¿Qué se te ocurrió? Me está entrando sed esperando que acabes de darte coba y vayas al grano. Vamos, Bart, recalcó su impaciencia, lanzando un salivazo que no llegó a dar en la escupidera. Scarlett también estaba impaciente por marcharse. No te sulfures, Amos, pues a yo voy. ¿De qué modo podía yo meter mano en aquellos colchones? Yo no tengo madera de predicador. Me gusta sentirme detrás de la mesa y dejar que mis empleados se ajetreen. Y esto era lo que estaba haciendo, sentado en mi silla giratoria, cuando miré por la ventana y vi pasar un entierro. Fue como si hubiese brillado un relámpago. No hay un solo techo en Georgia que no haya albergado a un ser querido hoy difunto. Scarlett miró horrorizada a Bill Weller al descubrir el timo con que estaba aumentando su caudal. Las madres y las viudas son las más asequibles y son las que más abundan. No pestañean cuando mis chicos les dicen que los veteranos de la Confederación están levantando monumentos en todos los campos de batalla y vacían sus colchones con más rapidez de lo que canta un gallo para que el nombre de su muchacho sea grabado en el mármol. Era peor de lo que Scarlett había podido imaginar. «Bill, viejo zorro, esto es genial», exclamó Amos, y los hombres del grupo rieron aún más fuerte que antes. Scarlett sintió ganas de vomitar. Los ferrocarriles y las minas de oro inexistentes nunca la habían preocupado, pero las madres y las viudas a quienes estafaba Bill Weller eran sus amigas. Tal vez estaba ahora enviando a sus hombres a visitar a Beatriz Tarleton o a Catherine Calvert o a Dimitri Monroe o a cualquiera de otra mujer del condado de Clayton que hubiese perdido un hijo, un hermano o un marido. Su voz cortó las risas como un cuchillo. Este es el más vil y asqueroso relato que he oído en mi vida. Me das asco, Bill Weller. Todos me dais asco. ¿Qué sabéis vosotros de la gente del sur, de la gente honrada de cualquier parte? Jamás habéis tenido una idea decente o hecho una cosa decente en vuestra vida. Se abrió paso con los codos y las manos entre los atónitos hombres y mujeres que se habían reunido alrededor de Billy, y después corrió, enjugándose las manos con la falda como si se las hubiese manchado al tocarlos. El comedor y las brillantes fuentes de plata, llenas de comida refinada, se ofrecían a su vista. Su garganta se contrajo al aspirar los olores mezclados de las ricas y oleosas salsas y las salpicadas escupideras. Recordó la mesa iluminada por una lámpara de petróleo en la casa de los Fontaine, la sencilla comida a base de jamón curado en casa, pan de maíz cocido en casa y verduras cultivadas en casa. Eran los suyos, eran su pueblo.
no como esos vulgares, insustanciales y rufianescos hombres y mujeres. Scarlett se volvió para enfrentarse a Weller y a su grupo. «¡Escoria!», gritó. «Esto es lo que sois. ¡Escoria! ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera de mi vista! ¡Me dais ganas de vomitar!». Mami Bart cometió el error de tratar de apaciguarla. «Vamos, querida», dijo alargando la enjollada mano. Scarlett se echó atrás antes de que pudiese tocarla. «Especialmente tú, cerda grasienta». «¡Qué barbaridad!», farfulló Mami Bart. «Que Dios me confunda si tolero que me hablen de esa manera. No me quedaría aunque me lo pidieses de rodillas, Scarlett Butler». Enseguida empezó una irritada y atropellada fuga, y en menos de 10 minutos las habitaciones quedaron vacías, salvo por los escombros dejados atrás. Scarlett pasó entre los restos esparcidos de comida y de champán, platos y vasos rotos, sin mirar al suelo. Debía mantener alta la cabeza, como le había enseñado su madre. Se imaginó que estaba de regreso en Tara, con un pesado volumen de las novelas de Waverley sobre la cabeza, y subió la escalera con la espalda rígida como un tronco de un árbol y con la barbilla perfectamente perpendicular a los hombros. Como una dama, como le había enseñado su madre. La cabeza le daba vueltas y le temblaban las piernas, pero subió sin detenerse. Una dama nunca demostraba que estaba cansada o trastornada. «Ya era hora de que hiciese eso, y lo ha hecho bien», dijo el trompeta. El octeto había tocado valses desde detrás de las palmeras en muchas fiestas de Scarlett. Uno de los violinistas escupió acertadamente en la maceta de una palma. «Demasiado tarde», diría yo. «Duerme con perros y te despertarás con pulgas». Arriba, Scarlett yacía boca abajo en su cama con colcha de seda, sollozando como si tuviese roto el corazón. Había pensado que iba a divertirse mucho. Aquella noche más tarde, cuando la casa quedó tranquila y a oscuras, Scarlett bajó para beber algo que le ayudase a dormir. Todo el rastro de la fiesta había desaparecido, salvo los primorosos ramos de flores y las velas medio consumidas en los candelabros de 6 brazos, sobre la mesa desnuda del comedor. Scarlett encendió las velas y apagó su lámpara. ¿Por qué tenía que ir de un lado a otro casi a oscuras como una ladrona? Era su casa, era su brandy y podía hacer lo que quisiera. Eligió un vaso, llevó la botella a la mesa y se sentó en la butaca situada en la cabecera. También era su mesa. El brandy le produjo un calor relajante por todo el cuerpo y Scarlett suspiró. «Gracias a Dios, otra copa y mis nervios deberían calmarse». Llenó de nuevo la elegante copita de licor y se bebió el brandy de un trago, tras un hábil quiebro de muñeca. «No debo darme prisa», pensó, sirviéndome otra copa. «No es propio de una dama». Sorbió la tercera dosis. Qué bonita era la luz de las velas y las llamas doradas que se reflejaban sobre la barnizada superficie de la mesa. La copa vacía lo era también. Sus facetas talladas proyectaban todos los colores del arco iris cuando la hacía girar entre sus dedos. Reinaba un silencio sepulcral. El chasquido del cristal contra el cristal hizo que se sobresaltase al escanciar el brandy. Esto demostraba que necesitaba beberlo. No, todavía estaba demasiado agitada para poder dormir. Las velas se iban consumiendo y la botella se vaciaba despacio, y Scarlett estaba perdiendo su acostumbrado control sobre la mente y la memoria. Esta era la habitación donde había empezado todo. La mesa estaba desnuda como ahora, sin más adorno que las velas y la bandeja de plata con la botella de brandy y las copas. Red estaba borracho. Nunca le había visto realmente embriagado de tal modo. Siempre aguantaba bien el licor, pero aquella noche estaba borracho y se mostró cruel. Le dijo cosas horribles e hirientes y le retorció el brazo, haciendo que gritase de dolor. Pero entonces él la había subido en brazos a su habitación y la había poseído por la fuerza, aunque en realidad no había tenido que forzarla para que le aceptase. Ella se había sentido revivir al abrazarla, él, al besarla en los labios y en el cuello y en el cuerpo. Ardía bajo su tacto y gritaba pidiendo más, y su cuerpo se arqueaba y estiraba para apretarse una y otra vez contra el de Red. No podía ser verdad. Tenía que haberlo soñado, pero ¿cómo podía haber soñado esas cosas cuando nunca había imaginado que existiesen? Ninguna dama habría sentido jamás el salvaje afán que había experimentado ella.
Ninguna dama habría hecho lo que había hecho ella. Scarlett trató de arrinconar sus pensamientos en el oscuro y atestado repliegue de su mente, donde guardaba lo insoportable y lo inconcebible. Pero había bebido demasiado. «Ocurrió», le gritaba su corazón. «Ocurrió, no lo he inventado». Y aunque su madre le había enseñado cuidadosamente que las damas no han de tener impulsos animales, su mente no podía controlar las demandas apasionadas de su cuerpo, que quería sentir el éxtasis y rendirse de nuevo. Las manos de Scarlett se cerraron sobre sus doloridos pechos, pero no eran las manos que ansiaba su cuerpo. Dejó caer los brazos sobre la mesa y apoyó en ellos la cabeza, y se abandonó a las oleadas de deseo y de dolor que hacían que se estremeciese, que hacían que gritase con voz entrecortada en la vacía y silenciosa habitación iluminada por velas. «Red, oh Red, te necesito». Continuará.